Y era el tema de la tribulación, ¿no? La Ujú. tribulación en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver qué información han encontrado para compartir, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto de la tribulación en el libro de Apocalipsis? Porque recordemos un poco, antes de compartir lo que han investigado, recordemos un poco eh, cómo es que empieza este tema, ¿no? Recuerdan que el capítulo 4 de Apocalipsis es el inicio de las cosas que sucederán después de estas, ¿no? El libro de Apocalipsis en el capítulo 4 empieza ya la visión de las cosas que van a suceder después de esta. Recuerde siempre que el libro se divide en tres momentos, ¿ya? Tres momentos importantes. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de esas. Entonces, capítulo 1 es las cosas que has visto, la visión del Hijo de Dios resucitado, ¿no? Las cosas que son, mensaje a las siete iglesias, capítulo 2 y 3, y capítulo 4 empieza la descripción de las cosas que serán después de estas, ¿no? Y ahí empiezan las visiones del juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, el capítulo 4 inicia con una llamada de una voz que lo llama Juan y le dice, ven y sube, ¿no? Y hay una puerta abierta en el cielo y Juan entra por esa puerta al cielo, ¿no? En la figura que se ve. Una puerta en el cielo, le dicen a Juan, Juan, ven y sube, y Juan sube, ¿no? Es un salir de la realidad material y ubicarse en la realidad espiritual, ¿no? En el cielo. Y de ahí en adelante, dice en el verso 2, yo estaba en el espíritu. O sea, las visiones de Juan del capítulo 4 son en el espíritu, ¿no? O sea, está viendo cosas espirituales, Juan, ¿no? Porque recuerda que con este cuerpo no podemos entrar, ¿no? Con esta carne y sangre no pueden entrar a la dimensión espiritual de la presencia de Dios, ¿no? Entonces Juan dice que tiene esa visión y estaba en el espíritu, lógicamente, y empieza a observar todo lo que va a acontecer del 4 en adelante, ¿no? Entonces, aquí hay un punto para analizar, y eso les dejé, ¿no? Que a partir del capítulo 4 se inicia el tema de los juicios de Dios sobre la tierra, ¿no? Empieza en el capítulo 4, ¿no? Empiezan ya a desatarse los sellos y dentro de esos sellos que se empiezan a abrir, empiezan a mostrar los juicios, ¿no? Ahí el capítulo 4 da comienzo a la era o al tiempo de la tribulación en la tierra. Algunos también lo llaman la gran tribulación, ¿no? Tiempos de juicio sobre la tierra. Eh, Entre todos los teólogos, comentaristas, biblistas, ¿no? Estudiosos de los eventos escatológicos, dentro de ellos el Apocalipsis, no tienen ningún problema en coincidir que sí, efectivamente en el capítulo 4, versículo 1, empieza los juicios que Dios va a enviar a la tierra, ¿no? Todos concuerdan en eso, no hay problema, ¿no? Ahí se inicia el tiempo de la ira de Dios, del juicio de Dios, ¿no? Donde hay discrepancias, y eso es lo que yo le mandé a investigar a usted, es que algunos consideran un evento también que va a darse en los tiempos del fin, ¿no? En los tiempos de la tribulación, o la gran tribulación que empieza en el capítulo 4. Hay un evento que se va a dar y que ahí es donde se generan las distintas posturas, ¿no? Las enseñanzas sobre este asunto que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia.
Es un evento escatológico que la Biblia habla, que va a ocurrir, donde el Señor va a arrebatar, ¿no? Y que le han dado un nombre bastante particular, que se ha hecho bastante conocido este evento, con este nombre, ¿no? Que es el rapto de la iglesia, ¿no? El rapto de la iglesia. Es el nombre que se le ha dado, digamos, más usado, ¿no? Y por el cual muchos cristianos o iglesias enseñan sobre esto, ¿no? Entonces, el problema viene sobre el evento del rapto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a pasar, no? Ese evento del rapto va a suceder antes de que empiece la gran tribulación o la tribulación, o sea, cuando empiece el capítulo 4, o va a suceder después de que acabe la gran tribulación o durante la gran tribulación, ¿no? Entonces, mayormente se manejan esas tres posturas, ¿no? Vamos a analizar. Ahora sí, yo quisiera que usted pueda compartir lo que ha encontrado sobre el arrebatamiento dentro del tiempo de la gran tribulación o la tribulación, ¿ya? Pastor, buenas Sí, noches. buenas noches, adelante. Quisiera intervenir, bueno, yo lo que he podido encontrar del rapto, de ese acontecimiento es que hay, en primer lugar, pues esa palabra rapto no está, ¿no? En la Biblia, así literalmente, ¿no? ¿Ya? La palabra literalmente, ¿no? Eh, y he encontrado que existen dos teorías, ¿no? Hay algunos que sí afirman que creen en el rapto, ¿no? Que se dará, a pesar de que no es bíblica, digamos así, la palabra, ¿no? Usan otro término, que es el arrebatamiento. Y también he encontrado otros que sí creen, ¿no? Y otros que no creen, más bien dicho, ¿no? Como por ejemplo, estaba escuchando a un a un famoso, creo que es pastor de los adventistas, que ellos no ¿Ya? creen en eso del rapto, por ejemplo, ¿no? Ujú, Ellos creen que, por ejemplo, que el Señor Jesús vendrá y en el momento de la venida, pues va a ser ¿cómo se dice? Que van a resucitar los muertos, ¿no? Y va a ser todo en las nubes, ni siquiera Jesucristo va a pisar tierra, ¿no? Y también, obviamente, los que están vivos en Cristo también van a irse con Él, ¿no? Esa es ujú, una postura que ellos tienen y dicen que, por ejemplo, que, que ellos no creen en ese rapto porque el rapto es algo como algo secreto, dicen, ¿no? Por ejemplo. ujú, Y ujú. dicen que Dios no hace, bueno, la venida del Señor Jesucristo no va a ser un secreto, va a haber una trompeta, ¿no? Va a venir con ángeles, va a ser algo visible, ¿no? Y no es un secreto. Ellos se agarran de ese lado, ¿no? Pero también, por otro lado, estaba escuchando también a otro o leyendo también de otro pastor que se llama Alducin. ¿Ya? Y él decía de que sí cree en el rapto, pues, ¿no? Que sí cree en el rapto y que sí se iba a dar, ¿no? Y todo eso sobre el rapto, que los muertos en Cristo van a resucitar y se van a desaparecer, ¿no? Gente, y que la gente va a pensar que son los extraterrestres, decía él, ¿no? Porque ahora hay muchas teologías sobre, o sea, el mundo está hipnotizado en eso, ¿no? De los extraterrestres y que van a pensar que cuando la gente se desaparezca, pues la gente va a pensar de que han sido los extraterrestres el mundo, ¿no? La gente que no conoce de Cristo, de Dios, a pensar eso y que él no cree en los extraterrestres y porque los supuestos avistamientos que hay, pues son de parte del enemigo, ¿no? Los demonios y cosas así. Ujú. Entonces, eso es lo que yo he podido, pastor, indagar un poquito sobre el rapto y no sé si ¿Está termino. bien? Muy bien. Bastante información. Muy bien. Perfecto. Pastor, Listo.
A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Sí, sí. Pero el tema de la tribulación, también se habla acerca de la llegada del Señor, ¿no? Cómo recibir, digamos, el Señor, ¿no? Ya esa es la segunda venida. También es un evento, pero antes de eso, sobre el arrebatamiento o el rapto, que es la palabra que más se ha usado para describir el evento cuando Cristo va a llamar a los suyos. ¿Has investigado, César? De verdad, pastor, no tanto, pero más me puse en mente, digamos, en esta profecía, ¿no? Digamos, cómo el Señor cómo podemos recibir, ¿no? Y cómo podemos estar en esta posición que estamos, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo se llevará la obra a cabo con el Señor cuando regrese. Claro, Pero, ya eso pero tendría que ver con la segunda venida. Sí. ya. Pero entonces, También es un evento, pero no, más que si has buscado información sobre el arrebatamiento en los tiempos de tribulación. Pastor, Sí, pastor, adelante. disculpe a mí, este hermano, que le interrumpa, me olvidé algo importante también que había escuchado, era Sí. de que algunos presumen de que el rapto más o menos un aproximado va a ser en el 2033. O Están sea, poniendo la fecha. no exactamente, ¿no? Sino es un acercamiento. ¿Por qué? Porque dicen que como Cristo resucitó al tercer día, entonces tienen que pasar más o menos 2000 años, ¿no? Pero a esos, o sea, en 3 días Jesucristo resucitó, ¿no? Y lo toman como que, como Dios, en la Biblia dice, ¿no? Dice que para Dios un día es 1000 años, ¿no? Entonces dicen que, por ejemplo, que a esos, entonces si son 3 días, son 3000 años. Entonces, pero de esos 3000 años le reducen los 7 años de que Jesús va a reinar aquí en la tierra, entonces quedarían 2000 y tantos, ¿no? Ya, Así ellos presumen, ¿no? Y que lo toman desde que Jesús murió, no desde que nació, ya, porque él murió a los 33 años y por eso presumen algunos estudiosos, teólogos, ¿no? Que estudian la Biblia, que en el 2033 posiblemente se dé esto del rapto. Así está, hay esas ideas. ya, muy bien, gracias. Yo pastor, lo que yo Sí, he buscado, he estado leyendo Mateo, Apocalipsis y también Tesalonicenses, ¿no? En Mateo, por ejemplo, encontré que dice del 24, 21 y 22, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. O sea, ¿qué significa esto? Que la iglesia va a pasar hay una teoría que va a pasar una pequeña parte de la gran tribulación, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y esto también dice en Apocalipsis 3:10, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha venido al mundo entero, ¿no? Esto va a venir a todo el mundo, va a venir esto, pero dice que nos va a guardar. Y también esto en 1 Tesalonicenses 5:9, que nos ha puesto para Dios para ira, y también en el 1:10, Jesús nos libra de la ira venidera. También habla en Apocalipsis del 7 y 14 y de los que salieron de la gran tribulación, que salieron con sus vestiduras blancas, pero eso yo pienso que no es para la iglesia, sino para los que en este tiempo llegaron a creer en el Evangelio y ofrendaron sus vidas pues, para no llegar al día de la ira. O ya, sea, la conclusión es de que la iglesia va a pasar por una pequeña parte de la gran tribulación. muy bien, gracias. A ¿Alguien ver, más? yo, pastor. A Hermana ver, Aide. yo.
A ver, pastor, yo me he enfocado leyendo más que nada en el juicio de las 7 iglesias, en el juicio de la Iglesia Universal, en la cual pues lo he encontrado en el mensaje a la iglesia de Tiatira, en la cual pues dice ahí, yo conozco tus obras, pero en el 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, al mencionar esa obra de ella, pastor, bueno, la Biblia mismo, como usted nos dijo que busquemos, la Biblia habla y la Biblia mismo te tiene que responder. Entonces, me he ido directo a lo que es Daniel, pastor, en la cual pues he encontrado primera de Reyes, donde habla pues de Jezabel, ¿no? Jezabel, la mujer que fue la mujer de Acab, del rey Acab. Entonces, en la cual pues este rey se había casado con ella y pues había hecho pues todo lo que la Jezabel le había mandado hacer, ¿no? Hizo los altares a Baal y también en las estatuas de acera, ¿no? Y lo mismo pues es el mensaje en la cual pues todas las iglesias se han contaminado a través de ello, ¿no? Entonces, pero eso no iba a importar, sino que Dios iba a traer su juicio y iba a aplastar a todo lo que en las iglesias se había presentado ahí. Por lo cual, pues dice sabrán que acá justo lo he anotado, donde dice sabrán que debemos inferir de esto, que la falsa Jezabel era, dice, ampliamente conocida por todas las iglesias de Asia, en la cual Dios promete un juicio que será en sí mismo un testimonio del hecho de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, en la cual pues lo encontramos en 1 Corintios 2:10. Pero Dios dice, promete guardarnos hasta el fin, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la paciencia de Cristo, en la cual pues lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:5. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escatológicamente lo podríamos ver en todo lo que muestra Dios para el juicio de las 7 iglesias, pastor, a la iglesia universal, ¿no? El derramamiento del juicio de Dios sobre una civilización rebelde y apóstata, pero este martirio no es que la iglesia deba de temer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando sus discípulos sean odiados y llevados a muerte, dice, y lo dice en Lucas, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Y eso lo podemos ver en Lucas 21:18, en lo cual pues podemos abrir nuestras Biblias y podemos verlo allí, ¿no? Donde dice, a ver, y seréis, en el 17 dice, 21:17 dice, y seréis aborrecidos de todos por mi causa, de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, tenemos que estar esperanzados y pacientes porque el Señor nos va a proteger. El juicio vendrá, sí, pero no para nosotros, sino para las iglesias y todos los que se han contaminado con esa falsa doctrina de esa mujer, ¿no? Eso es lo que pude comprender, pastor. Ya, muy bien, gracias por el aporte. Perfecto. Muy bien, ¿alguien más? Sí, pastor. Adelante, por favor. Cuando hablábamos de rapto en la Biblia, es cierto que no se menciona rapto, pero creo que ahorita estamos en la edad de la iglesia, ¿no? Que creo que dura aproximadamente 2000 años. Y el rapto pude encontrar algo que yo puedo entender en 1 Tesalonicenses, capítulo 13, cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no prestaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿no? Cuando dice arrebatados también se puede pensar que es rapto, ¿no? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa parte encontré en la Biblia que puede, un sinónimo de rapto, ¿no? Rapto de la iglesia. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, todos tenían que investigar, ¿no? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, ¿me podría dar 5 minutos para poder responder? Voy a bajar del carro y después Está bien, mi está bien, está posición, bien. por favor. ¿Ya? Está bien, ya. Listo, Mientras Carlos va llegando, a ver, ¿alguien Pastor. más? Sí. Justamente estaba viendo un tema de eso, pastor, nos estaba hablando el tema de la tribulación. Yo le dije, no, pero el tema, una cosa venía el Señor, ¿no? Pero la cosa es que a veces también Jesús, el Señor habla y dijo que tomó los suyos y los suyos nos llevó al cielo, ¿no? Para estar por siempre con Él. Pero digamos, en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, corrígeme si me equivoco, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre en el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces yo acá veo que, digamos, es una promesa del Señor, ¿cierto? Ahora, el caos en la tierra va a venir, digamos, ¿no? El sistema político, social, económicamente se colapsará, ¿no? En Apocalipsis 6 hablan en términos de, también, ¿no? Por ejemplo, hay países como Rusia, hay muchas cosas más, hay guerras, ¿no? Y todo eso van a suceder. Pero acá hay una promesa del Señor que también habla, digamos, en primera de Corintios, en capítulo 15, también habla el tema del Señor cuando dice, en 1 Corintios capítulo 15, dice, habla la resurrección de los muertos, ¿no? 15, 51, 52 dice, acá lo leo, por favor. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, también dice la trompeta, porque todos se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados corruptibles, nosotros seremos transformados, dice pastor. ¿Cierto? Ujú. Sí, perfecto. Sí, o sea, bueno, ¿alguien más? Iván o Henry. Carlos ya va llegando. Bueno, vamos a esperar que llegue. Ya después vamos a dar la información. Henry. Sí, pastor, como usted había dejado acerca de la tribulación, ¿no? Sí, o sea, sobre todo más el rapto, ¿no? Dentro de la tribulación, ¿cómo se entiende esto, no? O el arrebatamiento. ¿Antes, a medida o después? Bueno, según lo que puedo entender acerca, sobre todo de la tribulación, que dice que son 7 años. ¿Ya? Y durante ese periodo va a ser dividido en dos, dice, ¿no? He mencionado todo este periodo, la tribulación, ¿no? Pero a mitad del segundo periodo será llamado, como Jesús lo dijo, ¿no? La gran tribulación. Uh-huh. Como estaba también leyendo que probablemente, ¿no? Que la iglesia pase también esta parte de la tribulación y también del rapto, lo que estaba mencionando, bueno, algo por ahí estaba viendo y según se entiende de que será de que cuando suceda esto, ¿no? Después de la tribulación. Uh-huh. Ya, muy bien, sí, perfecto. Bien, gracias por su aporte, por su investigación. ¿Sí? Pastor. Sí, Carlos. Ya, sí, yo quería compartir. A ver. Todavía estoy en camino, pero antes que pasen a la clase. Sí, yo quería comentar que lo que yo he averiguado es que el rapto tiene 3 posturas, ¿no? La primera postura es la posición pretribulacionista, que es lo que mayormente las iglesias pentecostales creen, ¿no? De que antes de que pasen los 7 años de gran tribulación será el rapto.
¿no? Esa es la posición pretribulacionista, y también existe la posición post-tribulacionista, que es de lo que mayormente pues desde las iglesias bautistas y las iglesias calvinistas reformadas creen que el rapto será después de la tribulación. Y también es lo que se alude o lo que se dice que, ¿no? Que todos los cristianos pasamos por tribulaciones constantemente, pero la postura post-tribulacionista dice de que el rapto será después de la gran tribulación. Y tercero, que es la menos, que se le puede decir es menos viable, es pues la posición medio tribulacionista, donde se dice que a los 3 años y medio de la gran tribulación, pues la iglesia será arrebatada, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo como iglesia reformada, pues nosotros pues también creo que la postura es la segunda, ¿no? La post-tribulacionista, ¿no? Donde la iglesia será, supuestamente el concepto de que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación. Eso es lo que quería compartir, pastor. Gracias. Ya, Carlos, gracias. Pastor Luis, una consulta, Sí. consulta pequeña nomás, solamente que me explique bien ese término, porque acá en Daniel 12:11, bueno, habla del tiempo del fin, ¿no? Pero dice, y desde el tiempo, 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, el 12 dice, bienaventurados el que espera y llegue a 1335 días. Tú irás hasta el fin y reposarás y levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ya, ese es de Daniel, ¿no? De Daniel. Ya, esas son las semanas de Daniel. Sí, también tiene que ver con el tiempo de la tribulación, ¿no? Las semanas de Daniel. Es una cantidad de días, ¿no? Que sacan, de ahí sacan más o menos cuánto durará el tiempo de la tribulación. Es un dato. Ya, pero vamos a hacer una presentación para explicar un poco esto. Ahora, ustedes como estudiantes de teología que se están preparando, ¿no? Siempre es importante que conozcan toda la información, ¿no? Y las posturas que circulan dentro de la iglesia y un poco conocer su historia, ¿no? Cómo se fue formando la doctrina, porque ustedes saben que las doctrinas han tenido un desarrollo, ¿no? Las doctrinas no han caído del cielo. Las doctrinas cristianas han tenido toda una historia en su desarrollo, hasta que se han establecido como dogmas en la iglesia, ¿no? O sea, creencias. Y que esas son las que nos guían, ¿no? Entonces, igual, en el asunto del arrebatamiento de la iglesia, hay toda una historia de cómo se ha desarrollado este pensamiento, ¿no? Y cómo se han dado origen estas ideas, ¿no? Estas posturas teológicas, ¿no? Que usted debe conocer, ¿no? Debe saber para poder hablar o enseñar en algún momento, ¿no? Entonces, recuerde siempre, ¿ya? Estas son posturas teológicas que algunos teólogos, estudiosos, biblistas han empezado a sistematizar y a establecer, ¿no? Como una posibilidad para entender cómo va a pasar las cosas, ¿no? Como son teologías humanas, lógicamente están propensas al error, ¿no? Usted sabe que toda teología humana puede equivocarse. Lo único que es infalible es la palabra de Dios, ¿no? El hombre se puede equivocar, el teólogo, biblista se puede equivocar, ¿no? Como se han equivocado muchos, pues, ¿no? Entonces siempre hay que ser bastante observadores, escuchar, analizar, investigar, ¿no? Y luego ya sacar sus conclusiones, ¿no? Usted es teólogo, aparte de ser cristiano, es teólogo y tiene que conocer cómo se maneja la teología, ¿no? Para entender, para no sufrir, ¿no? Ya, entonces voy a hacer uso de la presentación que he preparado sobre este tema. Interesante este tema, ¿no? Son los eventos escatológicos siempre son pues bastante llamativos, ¿no? Les agrada mucho a los creyentes saber qué va a pasar al final, ¿no? Al final de los tiempos. A ver, me avisa si se ve la pantalla.
Ya, está oscuro. Dentro de un rato, está dando vueltas. Pastor, la pantalla se ve, pero no es de la imagen. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya salió. Ya. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a analizar un poco el tema de la tribulación, ¿no? O la gran tribulación, ¿no? Como quisiéramos llamarlo, ¿no? Bueno, este es un tiempo real. Las caerán, dice, ¿no? Ay, Así es. Perdón. Es un tiempo real, no es un tiempo fantasioso. Lógicamente, todos los estudiosos coinciden que va a haber un tiempo de juicios en la tierra, definitivamente, ¿no? Donde Dios va a juzgar a la humanidad, ¿no? Y en el Apocalipsis, ¿cómo se describe o cuándo inicia este tiempo? En el capítulo 4, como ya hemos mencionado, ¿no? Capítulo 4, se empiezan a describir los tiempos de la gran tribulación o la tribulación, ¿no? Ahora, hemos aprendido que la tribulación, los juicios de Dios en el Apocalipsis, van de menos a más, ¿no? La intensidad de los juicios es de menos a más, ¿no? Los sellos, las trompetas, las copas de ira, ¿no? Donde se consume toda la ira y el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, es un tiempo que va a pasar, va a acontecer, ¿no? No es una metáfora, no es una parábola, ¿no? Sino es algo que va a acontecer. Entonces, es un tiempo que Dios va a juzgar a la tierra. El Apocalipsis lo divide en 3 momentos. ¿Cómo lo establece el Apocalipsis? Lo desarrolla de la siguiente manera. La primera parte de estos tiempos de juicio son los sellos, ¿no? ¿Recuerdan? Primer sello, segundo, etcétera, etcétera, capítulo 6. Y cuando se apertura el 7º sello, ¿no?, se da inicio a las trompetas, 7 trompetas. Apocalipsis 8 y 9, ¿no? Donde los juicios siguen en aumento. Cuando se llega a la 7ª trompeta, se aperturan las copas de ira, las 7 copas de ira, ¿no? Luego, en la última trompeta, ¿no?, se consume, ¿no?, se consume ya el juicio de Dios, ¿no? En la última trompeta, ¿no?, en la 7ª trompeta, perdón, en la última copa, ¿no?, se consume los juicios de Dios, ¿no? Entonces, este es el esquema de la gran tribulación en el Apocalipsis, ¿no? Luego del capítulo 16, ya vienen pues los juicios de Dios sobre la gran ramera, sobre el dragón, la bestia, el falso profeta, la caída de Babilonia, ¿no?, las bodas del Cordero, ¿no?, y el reino milenial. Y al final el juicio en el gran trono blanco, ¿no? Pero el tiempo de juicio sobre la tierra termina con la última copa. Ese es el tiempo de la gran tribulación, ¿no?, o la tribulación, o los tiempos de juicio de Dios sobre la tierra. Así está esquematizada la secuencia en el libro de Apocalipsis. No va a haber estos tiempos, sí va a haber, ¿no? Esta es la forma como podemos entender, ¿no? Ahora, dentro de este esquema hay un evento, ¿no? Hay un evento que va a ocurrir, ¿no?, dentro de todo este esquema, que se llama el arrebatamiento de la iglesia, o se llama comúnmente o comercialmente, de alguna manera para entenderlo, le han puesto el nombre de rapto, ¿no? Y parten de una enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 2 de Tesalonicenses, que seguramente ya usted lo ha leído. Es un pasaje que se usa mucho para los velorios, para los entierros, ¿no?, para animar a la familia sobre los seres que ya han partido, ¿no?
Y en 2 de Tesalonicenses, ahí se menciona una enseñanza del apóstol Pablo para los cristianos que no sabían qué había ocurrido o no entendían qué iba a pasar con los cristianos que habían muerto, ¿no? Con sus seres queridos que habían partido de este mundo, ¿no? Entonces, en 1 de Tesalonicenses, Pablo escribe, Primera, segunda. primera, les escribe con la intención de enseñarles, ¿no? Lo que ocurre con los que, qué va a ocurrir con los que han muerto, ¿no? Y, Pastor, disculpe, ¿capítulo? sí. ¿Cómo? ¿Qué capítulo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, ¿no? 13 a 17. Entonces, Pablo les escribe con la idea de poderles enseñar qué ocurre, ¿no? Con los que ya han partido, y también para darles una palabra de esperanza para aquellos que habían perdido sus seres queridos, ¿no? De esperanza, para darles una promesa de parte de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, él escribe, y puede leer usted, vamos a buscar el pasaje, sobre la venida del Señor, ¿no? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, ¿no? O sea, había bastante desconocimiento de lo que ocurría con los cristianos que morían, ¿no? Acerca de los que duermen o murieron, ¿no? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Entonces, el tema aquí del apóstol es enseñarles en un primer momento para que no ignoren, ¿no? No desconozcan, y en segundo momento es para que su corazón no se llene de tristeza, ¿no? Si no haya un consuelo, una esperanza, ¿no? Y empieza la enseñanza en el verso 14, le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿no? Ya les está dando la esperanza y la promesa, ¿no? Jesús va a traer a todos los que mueren en él, ¿no? Y les dice ahora cómo será esto, ¿no? Cómo Jesús traerá a todos los que durmieron con él, ¿no? Le dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. O sea, es una enseñanza recibida, una revelación recibida del Señor y que Pablo le está comunicando, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, a los que ya murieron, ¿no? ¿Por qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿no? Está hablando en este caso, de la parucía del Señor, ¿no? El evento donde Cristo se va a mostrar, ¿no? Porque ahorita nosotros por fe creemos que Jesús está presente, ¿no? Pero no lo vemos, no lo podemos observar, con nuestros ojos no lo ven, ¿no? Pero nuestro espíritu lo puede sentir, ¿no? Pero va a haber un momento que nuestros ojos lo van a ver, y ese se llama la parucía del Señor, ¿no? El evento en el cual el Señor se va a mostrar visiblemente, ¿no? Entonces dice Pablo que va a llegar ese momento porque el Señor mismo descenderá del cielo, ¿no? O sea, se mostrará, ¿no? Y los muertos van a resucitar, ¿no? Le está dando la promesa de la resurrección. Los muertos van a resucitar primero. Los muertos se van a levantar para para encontrar al Señor, ¿no? O para recibir al Señor, ¿no? Porque el Señor está descendiendo y los muertos van a levantarse para recibir. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿no? Habla de los que están vivos, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿no? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense con estas palabras unos a otros, ¿no? Entonces, a partir de este pasaje o esta enseñanza de Pablo, que dice que el Señor va a aparecer y en el momento de su aparición, los que murieron en él, cristianos que murieron en él, saldrán de sus tumbas, ¿no? De sus sepulcros. Y se irán al encuentro
al recibimiento del Señor, ¿no? Y los que son cristianos y aún no han muerto, ¿no?, también serán sacados, ¿no?, arrebatados, para también juntos con ellos recibir al Señor en el aire, ¿no? Y así dice, estaremos con él. Ya. Entonces, va a haber eso, es una enseñanza cristiana, no es extraña, es una enseñanza cristiana. Acá hay dos asuntos, ¿no? Uno es la venida del Señor, la aparición visible de Cristo, la parucía del Señor, ¿no? Es un evento que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Y el otro es el encuentro de los cristianos con Cristo, que es el arrebatamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se empieza a idear y a pensar cómo será esto y cuándo será, ¿no? A partir de la enseñanza del apóstol Pablo. Y empieza el estudio teológico, ¿no? La investigación, el análisis de los textos, la sistemática, ¿no? Para tratar de explicar esto que Pablo dijo, ¿no? ¿Cuándo se dará el evento? Cuando Cristo llamará a los que son suyos, ¿no? Y nacen las posturas teológicas. Entonces, la primera postura teológica que nace, ¿no?, a partir de esta enseñanza paulina sobre cuando Cristo llama a los que son suyos, ¿no?, y los toma, a los muertos y también a los vivos, se llama la postura que manifiesta que el arrebatamiento o el rapto, por usar el término que más se está comercializando, será antes de la gran tribulación, ¿no?, o de la tribulación. Quiere decir que este evento se va a dar ¿cuándo? Antes de que empiece el primer sello. ¿Ya? Porque cuando empieza la tribulación o los juicios de Dios, empiezan cuando se desata el primer sello, ¿no? Cuando se ve que se desata o se abre el primer sello, ahí empieza el momento del juicio, ¿no?, de Dios. Ahora, antes de que eso suceda, ¿no?, los que postulan la enseñanza de que la iglesia o el rapto o el arrebatamiento de los que son de Cristo será antes del primer sello, ¿no? Va a ocurrir el rapto. Por eso en la gráfica que he puesto ahí, ¿no?, el rapto va a ocurrir justo antes de la gran tribulación, o la tribulación o el juicio de Dios, ¿no? Y toman como referencia a Apocalipsis capítulo 4 y otros pasajes más que están por ahí sosteniendo esto, ¿no? Apocalipsis 4, que hemos leído ya, ¿no?, toman la figura cuando a Juan se le llama, ¿no?, y se le dice, ven, sube, ¿no? Vamos a Apocalipsis capítulo 4, nuevamente para observar. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, los que apoyan esta postura de que el arrebatamiento de los que son de Cristo, de la iglesia de Cristo, se dará o se ocurrirá antes del primer sello, toman este versículo como apoyo, ¿no? Y dicen que acá el señor Juan simboliza la figura de la iglesia, ¿no? Y que de alguna manera el Señor está llamando a través de Juan a toda la iglesia, y a la iglesia le está diciendo vengan, ¿no? Vengan, suban acá y entren al cielo, ¿no? Porque Juan donde entra es al cielo, al trono de Dios, ¿no? Entonces ellos consideran que este pasaje puede referirse al llamado de Cristo a su iglesia, ¿no? Cuando les llame y les diga vengan y suban, ¿no? Y en ese momento serán llevados al cielo. Y no van a
a estar presentes cuando el primer sello y todo lo que viene después se empiece a mostrar en la tierra, ¿no? Los que postulan esto consideran no solamente que el rapto o el arrebatamiento será antes del primer sello o el inicio de la gran tribulación, ¿no? Sino adicionalmente, ¿no? Ocurrirán cosas, ¿no? Otras cosas más, que ocurrirán en el cielo y ocurrirán en la tierra, ¿no? O sea, cuando el Señor llame a la iglesia o los arrebate o los lleve en el rapto, ya la iglesia estará en el cielo con Cristo, ¿no? ¿Y qué pasará en la tierra? Según esta teoría, esta postura teológica, ¿no? El Señor desatará su juicio, ¿no? Con los sellos, con las trompetas y con las copas, ¿no? Por eso la tribulación durará ese periodo de tiempo, ¿no? De los sellos, trompetas y copas. ¿Y qué pasará con los cristianos mientras tanto está en la tierra juzgándose con todos los juicios de Dios, ¿no? ¿Qué pasará con los cristianos que ya han subido a la presencia de Dios y están en el cielo, ¿no? ¿Qué pasará con ellos? Esta postura enseña que serán juzgados en el tribunal de Cristo, ¿no? Entonces, mientras en la tierra se está juzgando a la humanidad y a los que no son cristianos con juicios, ¿no? Severos de parte de Dios, en el cielo también hay un juicio, ¿no? Pero en el cielo hay un juicio para los cristianos, donde se le entregarán recompensas simbolizadas en coronas, o también se llevarán vergüenzas, ¿no? Aquellos que no sirvieron de una manera íntegra al Señor, ¿no? Eso se conoce como el tribunal de Cristo, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo de tribulación, la tierra será juzgada, los incrédulos que no creyeron durante el tiempo de la era de la iglesia, la era de la gracia, no creyeron, serán juzgados, ¿no? Pero acá hay algo interesante que esta postura agrega, ¿no? Y que es un poco para tomar atención, porque confronta con algunas doctrinas importantes de la confesión evangélica, ¿no? Por ejemplo, el rapto va a ocurrir antes de que empiece o se abra el primer sello. Antes de la gran tribulación va a ocurrir el rapto, ¿no? Los cristianos que murieron en Cristo y los vivos que están en Cristo serán llevados al cielo. Los incrédulos, por lo tanto, se quedarán en la tierra. Los que negaron a Cristo, ¿no? Ahora, interesante porque a eso adicionan que no solamente los cristianos se van con Cristo a ser juzgados en el tribunal de Cristo en el cielo, ¿no? Sino también, ¿saben quién se va? ¿Quién se va? El Espíritu Santo, que es el que está en la iglesia, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se va también en el momento del rapto, ¿no? Un poco curioso, me llama la atención, porque no solamente se llevan a los creyentes, sino también el Espíritu Santo se retira de la tierra, ¿no? Entonces la tierra queda sin Espíritu Santo, sin gracia de Dios, sin perdón de Dios, quedan expuestos a ser juzgados con el juicio severo de la ira de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta acá sale y dice, los que quedan en la tierra, porque no se fueron con Cristo, no creyeron en Cristo, ¿no? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con ellos? Esta postura menciona que tendrán una segunda oportunidad. Eso es lo que me llama la atención, porque esta postura enseña de que los que se quedaron en la tierra
y están experimentando los juicios de Dios, tendrán una segunda oportunidad para arrepentirse. Pero ya no será como la tuvieron los cristianos que ya no están, los que se fueron en el arrebatamiento, ¿no? De creer por fe, recibir la gracia de Dios, creer por fe en la obra de Cristo. Porque acá ya no hay Espíritu Santo que los lleve a la convicción de pecado, no está la gracia con ellos, sino ahora ¿cómo se salvarán? Esta postura enseña que los que se quedan en la gran tribulación se salvarán a costa de sus vidas, ¿no? Se alcanzarán la salvación porque permanecerán incluso hasta la muerte, ¿no? Entregarán su vida como sacrificio para salvación. Interesante, eso es lo que enseña esta postura, ¿no? Bueno, luego vamos a observar qué contradicciones puede haber con las otras enseñanzas de la Biblia, ¿no? Lo que ellos mencionan. Entonces, esos 7 años habrá una segunda oportunidad para los que no creyeron en la primera oportunidad, que fue el tiempo de la gracia de Dios, la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia, la era de la predicación del Evangelio. Ahora vendrá una salvación por muerte, ¿no? Pastor, ¿y 7 Sí. años donde Dios derramará su juicio sobre la tierra? Sí, 7 años Dios derramará sus juicios y en esos 7 años la gente podrá salvarse, pero a costa de sus vidas, ¿no? Pastor, entonces hay que decir con eso que va a venir grandes catástrofes, tragedias, digamos, todo esto. Juicio, sí, juicio, lógicamente, ¿no? Juicio sobre la tierra. Disculpe, pastor, porque en Mateo 24, 21 detalla casi, digamos, igual, ¿no? El tema de con Daniel 12, el tema de señales del fin del mundo, ¿cierto? Así es. No, esas son, claro, son señales antes de la venida de Cristo, ¿no? Porque la pregunta de Mateo es, le dijeron al Señor, Señor, ¿qué señales habrán de 2 eventos, ¿no? Porque al Señor le preguntan 2 cosas, ¿no? Le dice, Señor, ¿qué señales habrán antes de la restitución de Israel y de tu segunda venida, ¿no? Entonces el Señor le da señales de esos 2 eventos, ¿no? Segunda Pastor. venida, sí. También a esta postura del rapto antes de la gran tribulación, también otros afirman que la iglesia será arrebatada y que la tribulación no la va a recibir la iglesia, sino el pueblo de Israel. Justamente los que se quedaron no son iglesia, pues, ¿no? Porque la iglesia ya se fue. Los que se quedaron fueron los incrédulos, ¿no? Y los que se quedaron también fueron los judíos, ¿no? Los que no creyeron en el Mesías, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en estos 7 años, los... Perdón, profesor, esa postura lo cogen de Romanos 8, creo que algo así. Sí, al lógica. judío, primeramente, creo que donde dice, Sí. y luego al griego, de allí. O sea, ellos piensan que primero el juicio será con ellos. Sí, Y después... claro, lógicamente hay argumentos que van a usar, ¿no? No es solamente una teoría sin argumentos. Hay versos que usan por acá, por allá, ¿no? Y también añaden que la predicación, ¿no? Ya no será por la gracia de Dios, por la fe, sino morirán para salvarse, ¿no? Y que el tiempo de la predicación será llevado a cabo por los 144,000 sellados, que son judíos, que Dios eligió para darle una oportunidad más a los que no creyeron, ¿no? Luego de estos eventos que van a ocurrir durante la gran tribulación y que lo que ellos enseñan sobre esa segunda oportunidad para los que no creyeron en la primera, y terminando los juicios, ¿no? Aparecerá el Señor visiblemente, porque la primera, digamos, el rapto, el arrebatamiento del Señor no va a ser una aparición visible, no va a ser la parucía, sino va a ser una llamada nomás, ¿no? Va a llamar a la iglesia y la iglesia va a responder ese llamado, pero no se va a observar a Jesús visiblemente por los que están presentes en ese momento, ¿no? Lógicamente, los que están en la tierra y no sean arrebatados, ellos no van a
ver a Jesús, ¿no? Porque Jesús no se va a mostrar visiblemente, ¿no? Y luego, bueno, pensarán pues que la gente ha desaparecido y van a crear cualquier cosa, ¿no? Pero al final de la tribulación, ahí esta postura enseña de que sí, el Señor se va a mostrar visiblemente, y a eso le llaman la segunda venida, la manifestación gloriosa, ¿no? Y que vendrá no solamente el Señor, sino vendrá con su iglesia ya, que ha pasado por el tribunal de Cristo, ha sido recompensada en todo ese tiempo, ¿no? Se manifestará el Señor visiblemente con todos los que son de él, ¿no? Y descenderán a la tierra y empezará el juicio, el reinado de Cristo sobre la tierra, 1000 años. Literales, ¿ya? 1000 años literales. Y que juntamente con Cristo reinarán en la tierra con los que creyeron en él, ¿no? Con los que son de él, ¿no? Y finalizando esos 1000 años, se llevará a cabo el último juicio del gran trono blanco, donde ya será sentenciada definitivamente a la bestia, al dragón, a Satanás, ¿no? A la serpiente antigua, será encadenado para toda la eternidad, ¿no? Y de ahí se da inicio a la eternidad con los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Y ahí más o menos acaba la historia de los eventos finales desde el punto de vista teológico de que el rapto sucederá antes de la gran tribulación. A ellos se les conocen como los pretribulacionistas, ¿no? Ellos son los pretribulacionistas. Ahora, ¿cómo nace esta teoría? Pues, ¿no? ¿Cómo nace esta postura? ¿No? ¿Es esfuerzo de quién? ¿No? ¿Quién tuvo este pensamiento para poder ordenar de esta manera los eventos y de alguna manera darle una secuencia, ¿no? Lógica? ¿Cómo se origina? Vamos a ver un poco de esto. ¿Cómo se inicia esta doctrina? Vamos a ver. Pastor, Sí, pastor, disculpe, yo he escuchado que esa doctrina se dio en Estados Unidos con ya. Sí, un bueno, hombre, no recuerdo el nombre. ya. Va un poquito más allá. Mire, haciendo un poco de historia, ya ustedes han estudiado la parte de lo que es la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, en la historia de la Reforma Protestante, ¿no? Hubo una interpretación de los textos sobre el anticristo. Los reformadores, los teólogos reformadores, desarrollaron una sistemática, un estudio sistemático para de alguna manera comprender quién era en ese momento el que estaba actuando como anticristo, ¿no? Y llegaron a una conclusión los reformadores, ¿no? Los reformadores llegaron a la conclusión o al consenso de que el que se sentaba en el trono de Dios y se hacía pasar como Dios, exigiendo la adoración como Dios, era el Papa, ¿no? Identificaron al Papa en ese momento como el antimesías, ¿no? Esa era la doctrina sobre el evento del anticristo en ese momento de la reforma, ¿no? Para los reformadores, el Papa era el anticristo. Y empezaron a difundir esa enseñanza a través del tiempo de la reforma sobre este tema escatológico, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica no se quedó tranquila, ¿no? Porque la difusión sobre el estudio del anticristo estaba apuntando al Papa como el anticristo, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica en 1590, ¿no?
alrededor de los años 1590, un poco antes, en un concilio que ellos desarrollaron, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama el concilio de Trento, creo, pero hubo un concilio donde ellos comisionaron a un sacerdote llamado Rivera para que formule una doctrina o desarrolle una doctrina mostrando de que el anticristo no es el Papa y que más bien el anticristo va a ser un personaje que aún no ha aparecido y que va a aparecer, ¿no? Y que no tiene las características que los reformadores estaban apuntando al Papa, ¿no? Que va a tener otras características, ¿no? ¿Con qué finalidad le encomendaron esto a Rivera? Con la finalidad de que haga la lucha a lo que los reformadores estaban difundiendo, ¿no? Entonces él hace un libro, Rivera hace un libro, ¿no? Crea un libro sobre este asunto. Y él empieza a dar las primeras enseñanzas sobre esto que conocemos como el arrebatamiento antes de la tribulación, ¿no? Él publicó un comentario sobre el Apocalipsis de 500 páginas, o sea, el trabajo que este señor, este sacerdote hizo, no era poco, ¿eh? Fueron 500 páginas, o sea, era todo un desarrollo, ¿no? Con esta doctrina, ¿no? Y ya les mencioné que iba contra la interpretación o la opinión que predominó entre los protestantes que identificaban al papado con el antimesías, ¿no? Rivera aplicó todo el libro del Apocalipsis, pero los primeros capítulos al tiempo del fin y no a la historia de la iglesia. El resto se limita a un periodo, a un futuro de 3 años y medio, ¿no? Literales, inmediatamente antes de la segunda venida, ¿no? El anticristo sería una sola persona malvada que aparecería 7 años antes del fin y que sería recibido por los judíos y reconstruiría Jerusalén, ¿no? Entonces, Rivera empezó a desarrollar esta enseñanza, ¿no? Interesante, ¿no? Porque él empezó a postular de que la iglesia, ¿no?, sería llevada por el Señor antes de que empiece la tribulación y que iba a empezar el gobierno del anticristo en ese momento, ¿no? Y que Pastor, sí. Y esta es la versión más, se le puede decir, más verídica que las iglesias se siguen. Ese es lo que tuvo bastante acogida. Y Incluso ahora vamos incluso hay películas, ¿no?, sobre este alegato, ¿no?, de esta cuestión del rango. Justamente vamos a ver cómo se empieza a difundir, ¿no? Entonces Rivera, ¿no?, tuvo esa misión, lo hizo, escribió varios comentarios y escribió un libro, un tratado sobre este tema, ¿no? Pero él menciona algo interesante, que acá lo voy a poner, ¿no? Él menciona que el periodo de tribulación será un periodo fijo de 7 años, ¿no?, y que aparecerá la figura del anticristo al comienzo de este periodo de la gran tribulación, cuando se desata el primer sello, ¿no? Como ya hemos leído en los sellos, el primer sello se desata y sale un caballo blanco, ¿no? Ahí él menciona que es la aparición del anticristo, ¿no? Es una falsa apariencia, ¿no?, de uno que viene montado en un caballo, pero con otras intenciones, un caballo blanco, ¿no?, que es el que aparece también. El caballo blanco aparece al final, ¿no?, pero con el que viene sentado en el caballo blanco es el que tiene, es el Señor, ¿no?, que está representado pues por el verbo de Dios, ¿no? Y dice que aparece en el comienzo de los sellos, aparece este anticristo
haciéndose pasar por una persona bastante bondadosa, que va a traer solución a las cosas que están ocurriendo, pero que se va a mostrar tal y como es a los 3 años y medio, ¿no? El anticristo se va a mostrar a los 3 años y medio tal y como es, y va a exigir sentarse en el trono de Dios, ¿no? En el templo de Dios. Y en esos 3 años y medio, antes de exigir sentarse en el templo de Dios, va a ayudar a los judíos a reconstruir su templo que ellos tanto añoran, ¿no? Este anticristo o este personaje que va a aparecer va a ayudar a construir a los judíos el templo. Y cuando está terminado el templo, él va a entrar al templo de Dios y se va a sentar. Y desde ahí va a querer recibir adoración, ¿no? Y ahí va a empezar la persecución del anticristo. Ubican al capítulo 13 a la mitad, ¿no? Cuando aparece la bestia. Toda esta trama que les estoy diciendo la diseñó este señor Rivera, donde menciona los eventos tal y como lo estaba dando. Miren qué año aparece, 1590, cerca nomás a la Reforma. ¿Cuándo ocurrió la Reforma? ¿Recuerdan la fecha? 1500, ¿qué fue? 1517. 1517, muy bien. Mire cuántos años han pasado, ¿no? 1517 desde que empezó como fecha referencial, ¿no? Lutero clavando sus 95 tesis en la iglesia, ¿no? De Wittenberg. Han pasado menos de 70 años, ¿no? Poco más de 70 años, perdón, y ya hay una contrarreforma, o sea, un ataque a la reforma a través de esta enseñanza, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Para desmentir a los reformadores de que el Papa no es el anticristo, ¿no? Sino el anticristo es uno que va a aparecer luego, ¿no? Ahora, esta doctrina empezó a difundirse en el tiempo de la contrarreforma y tomó aceptación en el mundo católico, tomó aceptación, y los libros de Rivera empezaron a circular, ¿no? Ahora, este rapto pretribulacional es una doctrina que lamentablemente otros cristianos han aceptado, ¿no? Y que dice que Cristo vendrá 7 años antes de su segunda venida para recoger a los cristianos y llevarlos al cielo por 7 años de tribulación, ¿no? Ahora, esta enseñanza de Rivera, ¿cómo se difundió? ¿Cómo se hizo famosa, ¿no? Vamos a ver. Esta idea, ¿no? Luego de que Rivera escribiera, fue tomada los libros de Rivera por algunos teólogos ingleses, protestantes, ¿no? Y empezaron a tomar las ideas de Rivera, ¿no? Y hacerlas un poco aceptadas y hacerlas a difundirlas en los seminarios y en las casas de estudio teológicas del pueblo evangélico, del pueblo reformado, ¿no? Y ya después de muchos años, esta idea empezó a circular con mayor fuerza, ¿no? Y a ser aceptada por la mayoría de iglesias evangélicas, y tomó mayor auge y mayor impulso en los años 70, fines de los 60, comienzo de los años 70, con un libro, ¿no? Llamado El extinto del planeta Tierra, ¿no? El extinto gran planeta Tierra, ¿no? Este libro, de alguna manera, recapitulaba, ¿no? Tomaba la información de Rivera y lo plasmaba en una secuencia, como una historia de los eventos finales, ¿no? Este libro fue bastante vendido en esa década, en esos años fue bastante vendido, y se hizo muy popular, ¿no? En la literatura evangélica cristiana, ¿no? Y empezaron a asumir los principios de Rivera. Lógicamente que no salían como Rivera, ¿no? Salían como los otros que aceptaron, teólogos ingleses que aceptaron las enseñanzas de Rivera y le hicieron parte de su teología, ¿no? En los años 70 se difundió bastante, en los fines de los 60, 70 se difundió en América del Sur, en América del Sur y en América del Norte también, esto a través de estos libros. Y también
Ya más adelante en los años 90, finales de los 80, finales de los 90, empezó una serie de libros de gran venta, ¿no? Que promovió, ¿no? Que promovía esta perspectiva, esta teoría, ¿no? Esta postura teológica, ¿no? Incluso hicieron una película, ¿no? De este primer libro, Dejados Atrás, Tim LaHaye, ¿no? Él es el escritor de este libro, novela de los postreros días de la Tierra, ¿no? Entonces, en la década de los 70, 80, 90 hubo bastante inquietud, curiosidad, estuvo de moda los eventos escatológicos, ¿no? Y esto pegó muy bien, ¿no? Esto fue bastante atractivo para el pueblo evangélico, ¿no? Y la mayoría de iglesias empezaron a asumir, pues, estas posturas que se difundían a través de estos medios, ¿no? De una forma recreacional se empezaron a difundir esto. Otro elemento que también contribuyó para que fuera bastante aceptada estas posturas teológicas fue la Biblia de referencia Scofield. No sé si usted conoce esta Biblia, ¿no? Fue usada en su gran mayoría por estudiantes de los seminarios teológicos, ¿no? En esas décadas. No había estudiante que se perdiera tener esta Biblia, ¿no? Tanto es así que fue la Biblia más vendida en la historia de la iglesia evangélica, ¿no? Fue la Biblia que más se vendió. ¿En qué año pasó? Millones y millones de copias. Década de los 90. Final de los 80, comienzo de los 90, ¿no? No había seminarista que no quisiera tener esta Biblia, ¿no? ¿Y cuál es lo particular de esta Biblia? De estudio y de referencia, ¿no? Que Scofield, el que hace los comentarios al pie de la página, había asumido la postura pretribulacionista de todos los trabajos que había hecho Rivera y que otros le habían dado otro matiz, pero era la misma idea. Él hacía comentarios al pie de página de los eventos futuristas, porque también la idea de la interpretación apocalíptica es tomando la escuela futurista, ¿no? Porque esta interpretación de Rivera tiene que ver también con la escuela futurista, ¿no? Que ya vimos nosotros de qué se trata. Entonces, Scofield empieza a tomar comentarios y a poner comentarios sobre la postura de Rivera, ¿no? Que va a haber un rapto antes de la gran tribulación, ¿no? Y otros añadidos más de la postura futurista, ¿no? O sea, se hizo bastante popular, ¿no? Incluso sacaron películas sobre esto, ¿no? Voy a un ratito a parar acá. El tema entonces está en cómo se da cómo se surge esta teoría o esta postura teológica, ¿no? Fíjese que no es un estudio netamente reformado ni cristiano, ¿no? Evangélico, sino es un estudio y un trabajo católico romano, apostólico, ¿no? Y que tenía la finalidad de evitar que al Papa se le identifique como el anticristo, ¿no? Y lo lograron, pues, ¿no? Lo lograron. Rivera logró que sutilmente sus enseñanzas se metieran dentro de la interpretación evangélica, ¿no? Y poco a poco la idea de los reformadores de que el Papa era el anticristo en ese momento fue saliendo, ¿no? Fue saliendo. Y a través de estos medios, libros, películas, otros escritos más que se empezaron a hacer, tomó bastante auge, ¿no? Y invadió el pensamiento evangélico, ¿no? Entonces no hay evangélico ahora, donde yo hable con algún evangélico, y que le pregunte acerca del rapto, y él me diga que sí, el rapto el Señor nos va a llevar antes de que empiece todo, ¿no? Si usted
los que han estudiado o tienen más años en la iglesia pueden preguntar acerca del rapto. Hay muchos que creen así, ¿no? Ahora, esta enseñanza tiene bastantes puntos que hay que observar, ¿no? Podemos observar algunos puntos. Primero, es que el rapto para ellos, o la segunda venida de Cristo, o el encuentro de Cristo con su iglesia, son dos eventos distintos, ¿no? Uno es Cristo se encuentra con su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento, es un evento. Y el segundo evento es Cristo aparece con su iglesia en su segunda venida, ¿no? Pero si somos nosotros consecuentes con lo que la Biblia menciona sobre la segunda venida de Cristo, la Biblia va a hablar bastante información sobre que solo Cristo se va a mostrar una sola vez, y en esa sola vez se va a mostrar con su iglesia. O sea, no hay dos momentos. No hay un momento en que Cristo llama a su iglesia y la iglesia se queda con él muchos años en el cielo y luego aparece aparece visiblemente con la iglesia, ¿no? No hay evidencia de eso. Más bien, más evidencia hay de que Cristo se muestra visiblemente y al momento de mostrarse visiblemente, su iglesia se reúne con él. En un solo acto, ¿no? O sea, quiere decir que en un solo acto Cristo aparece, la imagen de Cristo aparece visiblemente en el cielo y la iglesia se reúne en ese momento con su Señor. Y ahí empieza el juicio, ¿no? Ese es lo que más peso bíblico hay, ¿no? A diferencia de estas dos ideas, ¿no? Primero se van, pasan un tiempo en el cielo y luego bajan. Argumentos muy débiles, muy pocos, ¿no? Y que si somos honestos en el contexto no se pueden encajar, ¿no? Esa es una debilidad de esta postura, ¿no? Segundo, ellos consideran que el Espíritu Santo se fue de la tierra cuando se va a la iglesia y que hay una segunda oportunidad para la salvación. Ese es para mí lo más grave de esta doctrina, ¿no? Porque anula, ¿qué cosa anularía ahí? La suficiencia de la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, qué bien, pues, hay una segunda oportunidad, entonces esperaré hasta esa segunda oportunidad, pues. Anulan la gracia de Dios, ¿no? Y la enseñanza paulina, que la salvación se recibe por gracia y no se recibe por ninguna obra que yo haga, sea dando mi vida, pagando, lo que sea. La salvación se recibe por gracia, no se recibe por muerte, ¿no? Entonces hay un evangelio diferente de que en Gálatas advierte Pablo, ¿no? Que no hay que predicar un evangelio diferente. Y también lo que se habla sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que se va también en el arrebatamiento. Que se va el arrebatamiento. Entonces niega la función del Espíritu Santo sobre el incrédulo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que convence al pecador de su pecado y lo lleva al arrepentimiento, ¿no? Ahora, si no hay Espíritu Santo, ¿quién convence al pecador que se quedó, no? Ya entonces es un esfuerzo humano, ¿no? Es un esfuerzo humano, una tarea humana. Niega todo el plan de redención, ¿no? Los confunde, pastor, con eso de las 70 semanas, 70 Claro. días, de lo de Daniel. Sí, ese tema de fechas y tiempos es muy delicado tocar esos temas, ¿no? Porque muchos han intentado fijar fechas, ¿no? Establecer rangos y han fallado, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pues. O sea, el tiempo de Dios no es el tiempo que nosotros tenemos. El Señor no tiene tiempo, no tiene cronos, pues, ¿no? No le acompaña un tiempo como a nosotros nos acompaña un calendario, ¿no? Entonces el tiempo de Dios no podemos nosotros saberlo, ¿no? Y poder establecer un día, años, ¿no? De que va a haber eventos, juicios de Dios sí va a haber, ¿no? Pero el tiempo que durará no podemos establecerlo, pues, ¿no?
los pretribulacionistas sí establecen, pues, ¿no? Un tiempo de años, ¿no? Literales exactos, ¿no? O sea, incluso dividen, ¿no? En un tiempo de años, otro tiempo de años, ¿no? Entonces, ya de esa manera yo ya puedo fijar, pues, ¿no? El retorno de Cristo, ¿no? Y el Señor sabe que en la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Bueno, esta postura... Ni aún los ángeles, dice José. Así es, ¿no? Entonces, esta postura tiene muchos errores, muchas debilidades, ¿no? Lógicas, bíblicas, para poder sustentar, ¿no? Pero lamentablemente, es lo que más se difunde, es lo que más se enseña, ¿no? Yo les estoy enseñando, ¿no? No para que usted lo crea, sino para que conozca, ¿no? Que conozca lo que hay, ¿no? Lo que hay en el mercado, pues, ¿no? Hay que conocer lo que hay en el mercado para que usted pueda también conversar, ¿no? Con algunas personas, pueda conversar con algunas personas que creen esto y dialogar, ¿no? Porque nosotros no peleamos, ¿no? Sino dialogamos, ¿no? Dialogamos, mostramos nuestros argumentos y dejamos al Espíritu Santo que se encargue, pues, de convencernos, ¿no? Del error. Pastor, ahí también, digamos, nosotros podemos, bueno, como estamos estudiando esto, también, ciertos rumores o cierta enseñanza de otras iglesias aprenden y los enseñan como, digamos, cosas que no son, ¿no? Y ya unos ya predominan y profetizan o que ya dicen que... Y eso también tenemos que tener mucho cuidado de llevar esto a nuestras iglesias. Hay hermanos que vienen de otras iglesias o estudian de otras iglesias y ponen esa mentalidad y eso es algo contagioso que no debería de ser. Especialmente si estamos estudiando una doctrina o la Biblia enseña algo claro y si no puedo yo decir algo que no sé, mejor prefiero callarlo y averiguar y averiguar tanto como nuestros pastores, ¿no? Y estudiarla, ¿no? Así es. Entonces, esta postura, primera postura que estamos viendo del pretribulacionismo, es muy débil. Para mi punto de vista ha sido ha sido introducida adrede, ¿no? Por un consenso de la Iglesia Católica Romana para, de alguna manera, distraer la atención que había en ese momento sobre identificar al Papa como el anticristo, ¿no? Y que, bueno, tomó acogida, les gustó y le hicieron parte de nuestra doctrina. Bien, vamos a tomar 10 minutos de descanso. Sí, a las 9 regresamos para ver las otras dos posturas, ¿ya? Perfecto. Muy bien, descansamos un rato.